de para qué servían, de qué decisiones tomaban los administradores financieros, qué hacían dentro de una empresa o cuál era su medio en el que se desenvolvían. Y seguimos con todo esto del contexto histórico de las finanzas. Y les dejé una tarea, también les dejé una tarea acerca de los estados financieros, que es lo que pues va ahorita a continuar, de los cuales pues solo presentaron 24 personas y 9 no presentaron. Entonces, allí en las instrucciones del trabajo decía que hacer una presentación del capítulo 6 del libro adjunto, que es un libro de contabilidad, y los capítulos 5 y 6 corresponden a los estados financieros y principalmente al balance general, que es el que vamos a explicar. Y dice aquí que en clase se pedirá al azar a un alumno que exponga su presentación. Entonces voy a pasar lista y enseguida les diré a quién le va a corresponder hacer la presentación, y después, si nos queda tiempo, continuaremos con la clase, que sería la parte práctica de los estados financieros. Alberto Manuel, ¿se encuentra? Ana Lilia. Edgar Emanuel. Presente. Ok. Raúl Carrillo. Betancur Carrillo Raúl. Creo que tiene problemas con la luz o algo así, me dijo, pero no estoy seguro. Ok. Bracamontes Bonilla Javier. Cristian Iván. Caldera Sánchez Marcos. Sheu Saldaña Priapo Alejandro. Presente. Del Valle Redondo Iván Omar. Enciso Cuevas Rafael Martín. Presente. García Delgado Jorge Enrique. Presente. García Cepeda Juan Pablo. Presente. Guzmán Lozano Emanuel. Hernández Mendoza Roberto Alfredo. Herrera Álvarez Israel. Presente, maestra. Ok. Huitrón López Carlos Arturo. Presente. Ibarra Rodríguez Miguel Eliver. Presente. Martínez Burgos María Guadalupe. Presente. Montoya Gallegos José Manuel. Murillo García Israel Alejandro. Presente. Palmas Murillo Miguel. Presente. Palomeque Martínez Armando. Presente. Peralta Gijón Edwin Daniel. Presente. Ramírez Aguilar Jesús Ediberto. Presente. Ramos García Abner David. Presente. Rendón Díaz Miguel Ángel. Presente. Rentería Carmona Fátima. Presente. Robles Reynoso Mariana. Presente. Salas Ayala Roberto Miguel. Presente. San Vicente Mercado Ángel. Presente. Silva Pastor Diego Emiliano. Trejo Murillo Aarón.
Villegas Ramírez Jared, Presente. Yañez Silva Cristian, De maestra. eh, y Reyes Esquivel Uriel. Presente, maestra. Ok, bueno, entonces vamos a pedirle a uno de ustedes que por favor comparta su presentación. Aquí, bueno, estas presentaciones o tareas, por lo regular, pues les voy a ir preguntando al azar o voluntariamente, ¿verdad? Espero que a todos les toque, la verdad sí lo veo difícil porque son, muchos, pero estas participaciones que ustedes hacen como exponer o como cuando intervienen en la clase y participan con una aportación o con una pregunta, una opinión, un concepto, pues yo las voy anotando aquí en el Excel y pues obviamente son para incrementar su calificación final. O sea, estas participaciones no son parte de la calificación, sino son para aumentar su calificación final directamente. Le voy a pedir, por favor, a Armando Martínez Palomeque que comparta su presentación y nos exponga. Aquí le voy a poner para que varios participantes puedan exponer. Aquí ya estoy viendo el mensaje de Alberto Barajas, que no pudo decir presente. Ahorita le anoto su asistencia en lo que Armando comparte su presentación. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Pues los estados financieros. Los estados financieros representan la información que el usuario general requiere para la toma de decisiones económicas. Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiera de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. El principal propósito es proveer información de una entidad cercana de su posición financiera. Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, con tal de, para satisfacer este punto, deben darnos información sobre la evolución de los activos, los pasivos, el capital contable, los ingresos y costos o gastos, los cambios en el capital contable o patrimonio contable y los flujos de efectivo. También los cambios en la situación financiera, así como se muestra en este pequeño mapa mental. La información financiera es cualquier tipo de declaración que exprese la posición y desempeño financiero de una entidad. Los objetivos de los estados financieros. Estos se derivan principalmente de las necesidades del usuario general, las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con ésta. Los objetivos están determinados por las características del entorno económico en que se desenvuelve la entidad. Los estados financieros deben darnos elementos de juicio confiables que nos permitan al usuario general evaluar. ¿Cuáles son estos elementos? El comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir sus fuentes de financiamiento
y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. ¿Para qué son útiles los estados financieros? Para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. Los principales interesados al respecto con quienes pueden aportar capital o que realizan aportaciones, contribuciones o donaciones a la entidad. B. Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores que esperan una retribución justa por la asignación de recursos o créditos. Los acreedores requieren para la toma de sus decisiones información financiera que puedan comparar con la de otras entidades y de las mismas entidades en diferentes periodos. C. Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas. D. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos. En este aspecto, el interés es general, pues todos están interesados en conocer de qué recursos financieros dispone la entidad para llevar a cabo sus fines, cómo los obtuvo, cómo los aplicó y finalmente qué rendimiento ha tenido y puede esperar de ellos. Formarse un juicio de cómo se han manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración. Nos permite conocer la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento en la entidad para formarse un juicio de cómo y en qué medida ha venido cumpliendo sus objetivos. F. Conocer de la entidad su capacidad de crecimiento, entre otras cosas, como la generación y aplicación de flujo efectivo, productividad. Tenemos solvencia o estabilidad financiera. Sirve al usuario para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Liquidez. Sirve al usuario para evaluar la suficiencia de los recursos en la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. Eficiencia operativa. Sirve al usuario general para evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos utilizados por la entidad. Riesgo financiero. Sirve al usuario para evaluar la posibilidad de que ocurra algún evento en el futuro que cambien las circunstancias actuales o esperadas, que han servido de fundamento en la cuantificación de términos monetarios, de activos y de pasivos, o en la evaluación de sus estimaciones. Tenemos riesgos de mercado. Existen 3 tipos de riesgo. Cambiario, de tasas de interés en precios. El cambiario es el riesgo de que el valor de un activo pasivo fluctúa debido a movimientos en los tipos de cambio de moneda extranjera. De tasas de interés es el riesgo de que el valor de un activo o pasivo fluctuará debido a cambios en el mercado del costo de financiamiento. Y en precios es el riesgo de que el valor de un activo o pasivo fluctúe como resultado de cambios en los precios del mercado. Riesgo de crédito. Es el riesgo de que una de las partes involucradas en una transacción con un activo o un pasivo deje de cumplir con su obligación y provoque que la contraparte incurra en una pérdida financiera. El riesgo de flujo de efectivo
Es el riesgo en el cual los flujos futuros de efectivo asociados con un activo o pasivo fluctuarán en sus montos debido a cambios en la tasa de interés del mercado. Rentabilidad. Sirve al usuario general para valorar la entidad neta o los cambios de los activos netos de la entidad en relación con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. Por medio de esta información y de otros elementos de juicio que sean necesarios, el usuario general de la información financiera sobreevaluar las perspectivas de la entidad y tomar una decisión de carácter económico sobre la misma. Situación financiera de la entidad. Está conformada por información sobre el manejo de los recursos económicos que controla, información sobre la estructura de sus fuentes de financiamiento. En concordancia, el análisis conjunto de esos recursos y fuentes de financiamiento, especialmente en el corto plazo, que es la liquidez, es útil para evaluar la capacidad de la entidad para solventar, amortizar y negociar sus fuentes de financiamiento. Esto nos da una estabilidad, así como analizar su capacidad de realizar futuras inversiones. Los estados financieros nos deben de dar una información en la entidad sobre la situación financiera, la actividad operativa, sus flujos de efectivo, sus revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad. Aquí tenemos la actividad operativa de la entidad. Es el comportamiento de la entidad en cuanto a la obtención de ingresos y a su enfrentamiento con sus costos y gastos, que conforman entre ambos sus resultados netos y por tanto su rentabilidad. Flujos de efectivo. La información de flujos de efectivo es válida para evaluar el comportamiento de sus actividades de operación, inversión y financiamiento. En un periodo determinado, esta información es útil en la medida de que suministra al usuario la base para evaluar. A. La capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo operativos. B. Las necesidades de inversión. C. Los requerimientos de financiamiento adicional o utilización de recursos para hacer frente a sus compromisos con sus fuentes de financiamiento. Tenemos las revelaciones. Las revelaciones sobre las políticas contables, entorno y viabilidad como negocio en marcha sirven al usuario general para otorgarle confianza y entender la información financiera que genera el negocio como un conjunto integrado de actividades económicas y recursos. Estados financieros básicos. Tenemos el balance general. Muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. También tenemos el estado de resultados. Muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como de la utilidad neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo. Tenemos también el estado de variación en el capital contable. Muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. También tenemos el estado de flujo. Y último, indica información acerca de los cambios de los recursos y las fuentes de financiamiento en la entidad en el periodo. Las características cualitativas de los estados financieros. Para que la información financiera sea útil al usuario general, debe adecuarse a las necesidades de éste, además de cumplir
de forma equilibrada con las características cualitativas siguientes: confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. En la confiabilidad, la información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, las transformaciones internas y eventos sucedidos, y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. La relevancia. La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. La información debe de servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación. También mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente. Comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. Comparabilidad. Para lo que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a ver el balance general, estado de situación financiera o estado de posición financiera. Tenemos como definición: es el documento contable que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. También muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. La situación de una entidad se advierte por medio de la relación que hay entre recursos que integran su activo y las obligaciones que constituyen su pasivo. Presentación y revelación de los estados financieros. La estructura de las normas de información financiera establece que la presentación de información financiera se refiere al modo de mostrar adecuadamente en los estados financieros y sus notas. La revelación es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas toda aquella información que amplíe el origen y significación de los elementos que se presentan en dicho estado. El tiempo en que se presentan los estados financieros. Los estados financieros deben presentarse por lo menos anualmente o al término del ciclo normal de operaciones de la entidad, cuando éste sea mayor a un año. Esto no impide que se emitan estados financieros en fechas intermedias. Las partes que integran el balance general son encabezado, cuerpo, pie del balance general. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo es el balance general y lo que lleva. El encabezado debe de llevar nombre, razón o denominación social de la entidad, mención de ser balance general y fecha del balance. También tenemos en el cuerpo el nombre de las cuentas en que constituyen el activo, correctamente evaluadas y clasificadas. Tenemos nombre de las cuentas que forman el pasivo, correctamente evaluadas y clasificadas. Y nombre de las cuentas que constituyen el capital contable con su respectivo valor y correctamente clasificadas. Y en el pie tenemos la firma del propietario o funcionario autorizado. Esto puede ser el gerente, director o administrador.
y la firma del contador que lo elaboró o del auditor que lo revisó y autorizó. Formas de presentar el balance general. El balance general se puede presentar mediante estructuras diferentes. Las más usuales son con forma de reporte o con forma de cuenta. El balance general con forma de reporte consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que a la suma del activo se le puede restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable o patrimonio contable. Se basa en esta pequeña fórmula, que es activo menos pasivo es igual a capital. Esta fórmula se le conoce como fórmula del capital. Tenemos un pequeño ejemplo. ¿Cómo sería? Aspecto legal. Para que el balance general tenga una buena presentación, se debe observar las siguientes indicaciones. 1. El nombre de la entidad se debe anotar en el centro de la hoja, en la primera línea. 2. La mención de ser balance general y la fecha de presentación se deben anotar en el centro de la hoja o dejando un espacio al principio de la segunda línea. 3. La tercera línea se debe de transformar en doble con el fin de separar el encabezado del cuerpo del balance general. 4. Los nombres activos, pasivos y capital contable se deben anotar en el centro del espacio destinado para anotar el nombre de las cuentas. 5. El nombre de cada uno de los grupos que constituyen el activo y el pasivo se debe anotar dejando una pequeña sangría. 6. El nombre de cada una de las cuentas se debe anotar al margen de la hoja, con el objeto de que no se confundan con los nombres de los grupos. 7. Únicamente el signo de peso debe proceder a la primera cantidad de cada columna, a los totales y a las cantidades que se escriben después de un corte. 8. Los cortes deben de abarcar toda la columna. 9. Únicamente el resultado final, o sea, el importe del capital contable, se corta con 2 líneas horizontales. 10. Y último, no se deben dejar renglones en blanco, pues la ley lo prohíbe. Tenemos las anotaciones de los valores o importes. Las anotaciones de los valores o importes es muy importante. Se debe hacer de tal manera que para determinar el capital contable al total activo, se le puede restar verticalmente el total del pasivo. La primera columna, más adelante se explicará, y la segunda columna, y en esta columna se debe anotar el valor o importe de cada cuenta. En la tercera columna se debe anotar el importe total de cada grupo. En la cuarta columna se deben anotar los importes totales del activo, pasivo y capital contable. Tenemos el otro que es el balance general con forma de cuenta. Se anotan clasificadamente los cuerpos que constituyen el activo y en la derecha los del pasivo y el capital contable. Aquí podemos observar la imagen. El total del activo es igual al total del pasivo más el capital contable, razón por la cual el balance general con forma de cuenta se basa en la siguiente fórmula. Activo es igual a pasivo más capital. Esto sería todo. Gracias. Ok, muy bien. Si gustas, puedes dejar de compartir pantalla. Ahorita en esta dinámica vamos a continuar estos 5 minutitos y luego se va a cortar y pues ya saben que nos volvemos nosotros a conectar. Bueno, la exposición sí está muy completa, pero bueno, ahí como que les falta dominar un poquito el tema. Por favor, le voy a pedir a Alberto Barajas
que me diga para qué sirven los estados financieros. Alberto. Alberto Barajas, creo que se fue a desayunar, ¿no? A ver, Ángel San Vicente Mercado, por favor. Bueno, pues los estados financieros serían lo que representan la información que el usuario general requiere para la toma de decisiones económicas. Ya sea que pues, la información deba de ser confiable, relevante, comparable y comprensible. Uh-huh. Entonces, ¿sirve para qué? A ver, en resumen. ¿Para qué sirve la información? Los estados financieros, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su objetivo de que existan y de que se hagan? Pues Uh-huh. serían como, bueno, algunas cosas serían como tomar decisiones de inversión, de otorgar crédito, Uh-huh. de pues de poder evaluar la capacidad de la entidad. Ok, sí sirve para eso. Muy bien, Ángel San Vicente, ya te anoté tu participación. Me gustaría preguntarle a Abner Ramos, ¿qué diferencia hay de rentabilidad y solvencia, Abner? Abner Ramos, ¿me escucha? Sí, maestra, aquí estoy. Sí. Disculpe, es que estaba buscando el micrófono. Ok, diferencia entre rentabilidad y solvencia. Sí, la rentabilidad, por lo que recuerdo, es cuando evaluando una situación conviene adquirirla o pues comprarla, ya que nos va a dar beneficios después. Y la solvencia es la capacidad que se tiene para comprarla. Ajá, sí, bueno, la solvencia sí es la capacidad que se tiene para comprar cualquier activo fijo, pero es la capacidad que se tiene en el largo plazo. Sí es importante ahí mencionar que es la capacidad que se tiene en el largo plazo. Muy bien. Abner Ramos, déjame te anoto tu participación. Ramos. Uh-huh. Sí, ahora le voy a preguntar a Salas Ayala Roberto Miguel. Sí, por favor, que me diga qué es el capital contable. Salas Ayala. ¿Sí está? Me comentó que estaba teniendo problemas con su internet, maestra, pero si gusta yo puedo responder la pregunta. Ajá. Bueno, según recuerdo, el capital contable era lo que quedaba después de que el activo y el pasivo eran manejados y era el dinero con el que se podía volver a reinvertir, ¿no? Tengo entendido. Ajá, pero es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es una diferencia aritmética. Muy bien, Priapo Alejandro, déjame te anoto tu participación y ahorita les hago otra pregunta. Ok, entonces ahora le voy a preguntar, por favor, a Arturo Huitrón. Por favor, que Sí, me maestra. diga cuál es la diferencia entre un estado de resultados y balance general. ¿En qué
Sí, bueno, yo lo entiendo por diferencia, un balance general sería como también la información, pero para una fecha determinada. O sea, sería como la información de los recursos financieros de la entidad. Y en el estado de los resultados, este, muestra información también, pero ahora en un periodo, o sea, mm, como podría decir, sí, en un periodo y lo del general es a una fecha que está determinada, ya sea pues de los ingresos, de los gastos, utilidades y todo eso. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, Ok, qué bueno que ya me pueden escuchar. Sí, Witron, Arturo Witron, más o menos tienes la idea. Esto sí es importante que lo diferenciemos. Bueno, vamos a tener esta y yo creo que la siguiente clase sobre el balance general y estado de resultados, que son los dos principales estados financieros y son de los que parte el análisis financiero. Estos dos estados financieros son muy diferentes el uno del otro. Sí son diferentes en cuanto a que uno se presenta en una fecha determinada y el otro a un periodo de tiempo determinado. Pero también son diferentes en cuanto a los objetivos que buscan. El estado de resultados tiene por objetivo principal mostrar las utilidades que tiene una empresa. Estas utilidades, pues obviamente su determinación sirve para muchas cosas. La principal o por la cual es un documento obligatorio por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es porque partiendo del estado de resultados se van a hacer el pago de los impuestos. Obviamente, los impuestos se pagan de lo que la empresa gane y a su vez, pues obviamente las ganancias se dividen también con los accionistas, pero partiendo de la determinación de cuánto se ganó y también sirve el estado de resultados, pues para que la repartición de las utilidades a los trabajadores, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, pues se haga. Entonces, el balance general, por su parte, muestra la situación financiera o lo que realmente tiene la empresa en un momento dado, sin mostrar cuánto está ganando. No me muestra cuánto gana, solo me muestra cuánto realmente tiene la empresa. Entonces, sí son documentos muy importantes. Decía Arturo, bueno, nos muestran los activos, los gastos y esas cosas. Bueno, ya conforme vayamos avanzando vamos a diferenciar que, por ejemplo, los gastos solo se muestran en los estados de resultados, los activos solo se muestran en los balances generales. Porque sirven para determinar cosas distintas, pero en general pues sí tiene más o menos la idea. También pues vamos a reconocer que apenas estamos tocando este tema, del cual pues todavía no son expertos. Le voy a pedir por favor a Edgar Emanuel que me platique sobre la diferencia que hay entre activos y pasivos. Edgar Emanuel, por favor, te escucho. Sí, maestra. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. Pues podemos decir que en los activos podría referir al dinero que nosotros tenemos en efectivo, ya sea dinero que hayamos depositado en el banco o en bienes. Y los activos se podría decir como aquellos que nos traen a nosotros el dinero, mientras que los pasivos se encargan de sacarnos nuestro dinero. Por ejemplo, unas deudas de la empresa con un banco o los otros proveedores a los que estemos relacionados. Ajá, igual más o menos también se tiene la idea
en general, los activos por definición decíamos que son todos los bienes y derechos que tiene una empresa. No necesariamente son, sí es el dinero en efectivo, pero no solo el dinero en efectivo, también los bienes o también, por ejemplo, si la empresa pagó una licencia, es un activo también que Los la activos. empresa tiene. Ajá. Y los pasivos, pues son las deudas, los compromisos que tienen, las obligaciones. Y sí, bien lo dijo, o sea, puede ser con los proveedores, acreedores diversos, con los bancos, créditos hipotecarios, créditos de automóviles. Todo lo que la empresa deba se denomina pasivo o obligaciones que tiene. Por ejemplo, si yo rento un departamento y a mí Y me los pagan debo. la renta por anticipado, o sea, si a mí me pagan 6 meses de renta, entonces yo tengo una obligación de ceder el uso del bien porque el dinero ya lo recibí y, y ahora lo que debo es una obligación, tengo una obligación. El dinero ya me lo dieron y ahora tengo una obligación. Es como también cuando me dan un anticipo, un cliente, ¿no? O sea, para que le fabrique, no sé, los muebles, ¿sí? Ya me dio el anticipo, pero yo todavía no le fabrico los muebles. Es una obligación que yo tengo, por lo tanto es un pasivo. Por eso se dice que son todas las deudas y obligaciones. A lo mejor no tengo una deuda con él, pero tengo un compromiso en el que le tengo que entregar un pedido o él tiene que usar un bien mío. Ajá. Entonces, poco a poco nos va a ir quedando más claro estos conceptos. Muchas gracias. Le voy a pedir, por favor, a Cristian Ñañez que me diga qué es liquidez. ¿Cómo se puede definir la liquidez? ¿Sí me escucha? Sí, Cristian. Según yo es como la capacidad de que tenemos, bueno, por ejemplo, si una empresa tiene un bien, de ser transformado en dinero en efectivo, ¿no? Ajá. Y bueno, o sea, si por ejemplo, no sé, si tenemos, que es una empresa de ropa, pues no sé, una sudadera va a ser un bien y es la capacidad de, por ejemplo, de al vender esa ropa, mm, pues transformarla en dinero en efectivo. Bueno, así es como yo la entiendo. Ok, muy bien. Sí, por definición, la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para responder a sus compromisos de corto plazo. A diferencia de la solvencia, decíamos que la solvencia es la capacidad que tiene la empresa para responder a sus compromisos de largo plazo. Aquí porque Cristian relaciona la transformación de los activos en dinero. Bueno, se dice que un activo es más líquido cuando es más fácil de que sea transformado en efectivo. Por eso él dice, bueno, si yo tengo una sudadera y la vendo, obtengo el dinero en efectivo, entonces hasta entonces tiene esa liquidez. Por eso, por ejemplo, los inventarios, que supongamos que si es una tienda de ropa, pues la ropa va a representar el inventario. Los inventarios son uno de los activos más líquidos. El más líquido, pues obviamente es el dinero en efectivo y las cuentas en los bancos. Después siguen los inventarios y finalmente pues pueden ser los activos diferidos. Sí, o sea, por ejemplo, es más rápido que yo venda el inventario, por ejemplo, una sudadera, como dice él, o a lo mejor un mueble, o a lo mejor una computadora, es más rápido que yo lo transforme en efectivo a que a lo mejor venda una computadora, un terreno o un camión, o sea, por eso los activos fijos son menos líquidos que los activos circulantes. Entonces, sí está clara la idea y sí está bien. Y muchas gracias, Cristian. Le voy a pedir a Edwin, por favor, que me diga qué criterios se siguen para clasificar las cuentas de activo y pasivo respectivamente.
¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué criterios se siguen para clasificar las cuentas de activos y pasivos respectivamente? Es sobre, recuerdo que lo leí, es sobre la estabilidad y vulnerabilidad. No, como la estabilidad y vulnerabilidad de qué. A ver, cuéntame. No, entonces no se me está. Muchas gracias, Edwin. ¿Alguien que le ayude a su compañero? Sí. Ok, a lo que yo entendí es dependiendo el grado de exigibilidad, dependiendo si es mayor o menor. Y se entiende como el plazo en el que tú puedes pagar o liquidar una deuda o una obligación. Ajá, muy bien. Juan Pablo, en el caso de los pasivos es el grado de exigibilidad. O sea, si un pasivo lo tengo que pagar más rápido, entonces en el balance sería una cuenta que tendría que ir en los primeros renglones porque me lo están exigiendo más rápido, ¿sí? No es lo mismo tener que pagarle a un proveedor la mercancía, por ejemplo, las sudaderas en esta misma tienda de ropa, no es lo mismo que lo tengo que pagar ya en 15 días, porque obviamente el proveedor no me va a fiar a 20 años, ¿verdad? A diferencia de que si estoy pagando un crédito de un terreno, que sí saqué ese crédito a 20 años, entonces tendría que ir el dinero que yo le debo a los proveedores en los principales renglones y el dinero que yo le debo al banco a 20 años, pues hasta los últimos renglones. Ese sería el criterio que se sigue para ordenar o clasificar los activos y los pasivos. Y también, en el caso de los activos, pues es la liquidez. Entre más líquido sea un activo, más arriba o en los primeros renglones, es que va a ir. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos esta presentación. Ahorita yo voy a compartir mi presentación. Creo que ya más o menos pues tienen una idea de lo que son los estados de situación financiera, lo que es el balance y el estado de resultados. No sé si alguien tenga una duda en particular sobre el tema. En lo que pongo mi presentación. ¿No? ¿Todo No, maestra. clarísimo? A ver, alguien que tenga alguna duda, comentario. Ok, entonces déjenme comparto. Bueno, ya nos queda también poco tiempo, porque ahorita a las 11:30 voy a tener otra reunión. Déjenme compartir pantalla. Y bueno, aquí también algo que les quería decir y aprovecho en lo que comparto mi pantalla, es que bueno, la presentación que nos presentó su compañero Armando, pues fue una presentación muy completa. Sí podría yo decir que fue muy completa en cuanto a la extensión de temas, pero sí obviamente le faltó un poco más de preparación o dinamismo en su exposición. Ustedes ya llevaron comunicación oral y escrita, creo que con ustedes no sé si se llama comunicación y sistemas de información, pero es una unidad de aprendizaje en la que se supone aprenden a hacer presentaciones de manera un poco más dinámica, ¿no? Que integren más a sus compañeros, que no estén a lo mejor leyendo todo, que sean capaces de asociarlo con algún ejemplo. Sí le faltó eso a su compañero, pero sí se esforzó en hacer la presentación, estuvo muy completa. Entonces,
quiero que tengan presente que también eso yo lo voy a considerar, o sea, no puedo calificar lo mismo y de igual forma a, por ejemplo, Armando, que me hace una presentación muy completa de 37 diapositivas que incluye todos los temas, que me muestra que por lo menos tuvo que leer para seleccionar qué ponían las diapositivas, a trabajos o exposiciones que me presentaron con 7 diapositivas. O sea, sí quiero que tengan presente que no por el hecho de entregar la tarea ya significa 100. Sí, o sea, también se requiere que esté bien hecha y obviamente también en el caso de cuando les toca presentar o les toca opinar, pues también es importante la intervención que ustedes estén teniendo. ¿Ok? ¿Sí se ve la presentación? Sí, maestra. Sí, maestra. Ay, como que no los escuché. ¿Sí se ve? Sí. Ok. A ver, entonces vamos a continuar un poquito con esto, nada más para reforzar lo que ustedes ya estudiaron. Me lo voy a llevar así como que un poquito rápido para poder avanzar. Entonces, estamos hablando de los estados financieros más usuales, que son el balance general, el estado de resultados y el flujo efectivo. Dijimos que los estados financieros, además de ser unos documentos a los que la ley obliga, también tienen interesados, ¿verdad? Que también la información de los estados financieros, pues les interesa a los trabajadores, les interesa a los inversionistas, les interesa a los proveedores, les interesa a los bancos para tomar decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues ya nos platicaron algunos, pero los objetivos principalmente son mostrar la situación que tiene la empresa, informar del estado de la empresa, estado económicamente hablando, como utilidades o capital contable, para que los interesados puedan tomar algunas decisiones. Hablamos pues de los conceptos básicos que intervienen en la información financiera y que aparte en el análisis financiero son indispensables, conceptos como liquidez, rentabilidad, solvencia, riesgo financiero, que también hablaban su compañero en la exposición de él, y la eficiencia operativa. Entonces, empezamos con el balance general. El balance general es un estado o un documento de los más antiguos que se han usado en la contabilidad y es el que nos muestra cuánto verdaderamente tiene una empresa. Aquí está la estructura en esta presentación, ustedes ya lo vieron en el libro, de cómo es que se debe presentar. Recordemos que la contabilidad tiene muchos años de historia y que ha sido obligada, o sea, siempre se han pagado impuestos y la presentación de los estados financieros anteriormente, antes de esta revolución de las tecnologías de la información, pues era de forma manual, o sea, principalmente era de forma manual. Las empresas tenían que llevar sus libros de contabilidad donde tenían todos sus registros contables para que si Hacienda les quería hacer una auditoría, pues se las hiciera y ellos mostraban sus libros de sus registros. Actualmente, y gracias a la revolución en las tecnologías de la información, a partir más o menos de la década de los 90, pues que en México se empezó a utilizar mucho más las tecnologías de la información, pues ya se empezaron a solicitar los estados financieros de forma digital o de forma electrónica, pero aún tenían que seguir el formato establecido, este formato propuesto en los libros. Actualmente y a partir del más o menos del 2013, 2012, que ha habido un montón de reformas, se ha establecido en el Plan de Desarrollo Nacional la inserción del uso de las tecnologías de la información en casi todo lo que usamos, ¿verdad? Fue iniciativa del gobierno, pues que exista todo lo de la banca móvil, que podamos hacer las transacciones pues ya a través de nuestro celular, y también Hacienda ha sido una de las
principales oficinas o instituciones de gobierno que se ha centrado en trabajar con las tecnologías de la información. ¿Y por qué digo de las principales, no? Porque, bueno, las declaraciones ya se hacen a través de la página y las puede hacer ya cualquier persona, ya no es necesario que lleves los documentos tú, sino que ahí mismo las tienen como precargadas. Y digo que es de las principales porque Hacienda ya tiene mucho tiempo con esto, cuando generó lo de la e-firma, cuando generó el hecho de que los avisos tributarios se hacen a través de correo electrónico y que son aceptados. Eso fue un gran avance porque pues actualmente, a pesar de que estamos en el 2021, hay muchos trámites que no se aceptan si no es físico el oficio o el documento, ¿no? Por ejemplo, una notificación de una demanda, o si te citan en un juzgado, o si cualquier cosa, no te pueden citar por correo electrónico porque esa comunicación no es válida. Se tiene que ir el notificador a llevarte el documento por escrito y para que firmes de recibido. Entonces, Hacienda sí ha avanzado muchísimo y aunque todavía los estados de resultados, los balances generales los sigue pidiendo conforme a la estructura, para los archivos históricos, en la página ya te va preguntando cuáles son tus ingresos, bueno, por ejemplo, si eres persona física, cuáles son tus activos y solo te va calculando. O sea, ya por ejemplo ahorita con la facturación electrónica, pues ya prácticamente Hacienda sabe en automático en qué gastaste, qué compraste, cómo lo pagaste, en qué día. Ya prácticamente Hacienda te hace tus estados de resultados en automático, cuando antes tú tenías que ir acumulando las facturas y comprobar eso que ponías en el estado de resultados como un gasto, comprobarlo a lo mejor con la factura. Entonces, esta es la estructura que formalmente debería seguir un balance general. Esta estructura está propuesta en forma de cuenta. Ya vieron ustedes que hay principalmente dos formas, que es en forma de cuenta y en forma de reporte. En forma de reporte es cuando se hace de forma vertical en una misma hoja. Lo vamos a hacer la siguiente clase. Y en forma de cuenta es cuando del lado izquierdo se encuentran los activos y del lado derecho se encuentran los pasivos. Esta clasificación de los activos que vemos aquí, por ejemplo, caja, inversiones temporales, documentos por cobrar, clientes, ingresos acumulados, están clasificados conforme a la disponibilidad, o sea, la liquidez de la que ya hablábamos. Aquí también es importante tener presente que no todas las empresas tienen todas las cuentas. Por ejemplo, los clientes es una cuenta en la que se registran las ventas de mercancía que vendimos a crédito y por la que no nos firmaron ningún pagaré. Pues puede haber empresas que no tengan la cuenta de clientes porque no venden mercancía a crédito de palabra. O sea, esto es como a crédito de palabra, por así decirlo. ¿En qué tipo de empresa se da? Pues a lo mejor, por ejemplo, si yo tengo una panadería y tengo mi ruta de reparto y todos los días voy a repartir pan, pues a lo mejor en una tienda dejo 300 pesos, en otra 400, en otra 500 y me los pagan hasta el día siguiente o en 2 días, no sé. Pero es tan poquito el dinero que yo le vendí que a lo mejor yo llevo mis registros en una libreta, pero no me firma un pagaré. Eso es, ese dinero que me van debiendo ahí sin que me firmaron pagaré, se suma en esta cuenta de clientes. Cuando obviamente a lo mejor yo vendo computadoras o vendo refrigeradores o vendo, no sé, tengo un restaurante, pues no doy crédito, o sea, no le sirvo al comenzar su platillo y todo lo que me pida y luego ahí en la otra vuelta me pagas, sino que me tiene que pagar en ese mismo momento. Entonces ahí, en ese caso, no existiría la cuenta de clientes. Y así prácticamente pasa pues con todas las cuentas, dependiendo de la particularidad de cada empresa, es que tienen más o menos cuentas en sus balances y en sus estados de resultados.
Bueno, los activos creo que ya nos quedaron claros. Esta imagen también por ahí creo que la compartían acerca de la clasificación de los activos. Esta clasificación, o sea, para que nosotros no nos estemos preguntando, bueno, ¿y qué será más fácil transformar en dinero? ¿Lo que me deben o lo que los proveedores me pagaron? O qué es más fácil a lo mejor de transformar en dinero si yo vendo un terreno o un edificio. Pues a lo mejor es muy difícil que cada contador o que cada empresa lo esté determinando y que los demás estén de acuerdo con ellos. Por eso los colegios de contadores principalmente establecen lo que se llaman normas o principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas de contabilidad, que también se llaman así, son normas aceptadas por los contadores y que normalmente se rigen casi en todo el mundo. Recuerden que ya les había comentado yo que la contabilidad es un área de conocimiento cuyos principios son universales, o sea, el que sabe contabilidad aquí, sabe contabilidad en cualquier parte del mundo, o sea, es un área de conocimiento muy general. Obviamente ya el tema fiscal, las tasas impositivas, pues sí son muy particulares de cada país. Entonces, este acomodo que está aquí presentado de activos y pasivos, el de caja, bancos, inventarios, clientes, deudores diversos y todo eso, es un acomodo oficial, por así decirlo, o sea, para no estar divagando entre, pues, ¿qué podré vender más rápido para transformarlo en efectivo? ¿Un terreno o un edificio? No, ya se aceptó que es más vendible un terreno que un edificio y ya se aceptó que es más fácil de transformar en efectivo un edificio que el mobiliario y el equipo y así, ¿no? Entonces, sobre esto ya no hay cuestionamiento. Ya está generalmente aceptado. Igual, las principales cuentas de pasivo se clasifican como a continuación, se los presento aquí y que ustedes pues aparte ya tienen ahí en el libro para que le den otra repasadita. Dice que en el pasivo circulante son las deudas y obligaciones con un vencimiento menor de 1 año. En el pasivo fijo son deudas de 1 a 5 años y en el diferido, pues obviamente deudas mayores de 5 años. Aquí, sí hay una característica muy particular a diferencia de los activos. Todos los pasivos, o sea, aunque duren 20 años los pasivos, o sea, aunque yo tenga una deuda por pagar en 20 años, siempre va a llegar el momento en que hay una cantidad que tengo que pagar este año. O sea, el tiempo se le va a ir llegando, a diferencia de los activos. O sea, un terreno siempre va a estar en activo fijo porque siempre va a ser terreno. Sí, no va a cambiar de terreno a dinero en efectivo a menos que lo venda. Pero los pasivos, por el contrario, sí van a cambiar todos de pasivo diferido a pasivo circulante en algún momento porque el tiempo sigue pasando y ahora la deuda que tenía para 20 años, pues aquí hay una parte que tengo que pagar este año y el tiempo se va llegando para las deudas. Entonces, se va modificando el registro de las cuentas del pasivo año con año. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Ok, estas son las cuentas del activo y del pasivo, ¿sí? Las cuentas, también están ahí en el libro, pero es un tema un poco más amplio que lo vamos a ver también muy rápido porque no quiero invertir mucho tiempo en él, más porque ustedes lo pueden, ¿cómo se dice? Estudiar. Yo creo que les voy a dejar una tarea para que estudien las cuentas y la clase siguiente haríamos ejercicios del balance y del estado de resultados aquí en la clase. Los haría yo y después les encargaría unos ejercicios de tarea. Entonces, el día de hoy, para no pasar al tema de las cuentas, ya los voy a dejar salir y nos vemos la siguiente semana. Les enviaré una actividad sencilla relacionada con las cuentas y la semana próxima aquí yo voy a hacer de forma práctica balances y estados de resultados, que sería el siguiente tema. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No de mi parte, maestra.
Ok, Gracias, hasta luego. si todo está bien, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien y que tengan